gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia y tu inmensa bondad, Señor. Te pido, Dios, toma control, Señor, de este tiempo, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote en gran manera. Gracias te doy de antemano por todo lo que vas a hacer en este tiempo. Amén y amén. Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a su programa Tiempos de Avivamiento con la pastora Mari Calhoun, nuestra iglesia está ubicada en el estado de Washington y hoy estamos en nuestro programa Tiempos de Avivamiento porque el avivamiento es ahora. Quiero darle la bienvenida a cada una de las personas que hoy en esta tarde se están conectando y que se van a conectar también en un futuro. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros programas, gracias por estar allí recibiendo de todo aquello que el Señor ha venido impartiendo en esta temporada para tu vida y para mi vida y para todas aquellas personas que se han conectado con nosotros y que están recibiendo esa palabra, una palabra que está cambiando vida, una palabra que está transformando los corazones. Así que gracias por estar allí, gracias por tu apoyo, gracias. Te pido que si este programa ha sido de bendición a tu vida, te invito para que le des like y para que compartas este video para que pueda llegar a muchas más personas y que esta palabra también pueda hacer una diferencia en cada vida, porque ese es el propósito. Dios nos ha llamado a predicar sus buenas noticias y las buenas noticias son esas noticias del Evangelio de Dios que tienen que ver con la salvación de las vidas, que tienen que ver con la restauración, que tienen que ver con una transformación, de que es un evangelio que trae esperanza, es un evangelio que trae poder, es un evangelio que trae cambios y que muchas personas hoy necesitan de esta palabra, necesitan de un cambio en su vida, necesitan de que sus vidas sean transformadas, necesitan una esperanza. Quizás han estado buscando muchas cosas en el mundo y han tratado de estar llenando su vida con muchos vacíos, con muchas cosas, pero lo que ha resultado es que hay un vacío continuo en su corazón. No ha habido algo que verdaderamente lo llene. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque bueno, cada ser humano fue diseñado por Dios y el Señor y cada uno cuando fue diseñado con un propósito y con un lugar en su corazón que lo ocupara Dios. Y esa es la razón por la cual muchos en el mundo van por la vida y sienten que necesitan llenar un vacío y por más que lo quieran llenar, ese vacío nunca es llenado, nunca se sacia. Y la razón porque hace falta Dios en su vida, porque Él es el que tiene que ocupar ese vacío en nuestros corazones, porque ese vacío está diseñado para ser ocupado por Dios, no por nada más, por Dios. Y cuando Dios viene a nuestra vida, por eso es que nosotros vamos a sentirnos seguros, vamos a sentirnos llenos, vamos a sentirnos plenos. ¿Por qué? Porque Dios vino a ocupar ese lugar que estaba allí reservado para Él, donde encontramos una completa plenitud en nuestra vida. Así que te invito a que tú puedas darle like, no solamente un like, más allá de un like, más allá de eso que agradecemos cada like que nos dan, cuando nos escriben, cuando nos dejan esos mensajes, son de mucha bendición para nosotros, pero lo más importante es que tú puedas compartir este video y dejarles saber este mensaje también a muchas personas. Bueno, quiero en este momento primeramente poner este tiempo en las manos de Dios, ¿verdad? Como siempre les he dicho, nosotros necesitamos que sea Dios que nos hable en este día, necesitamos que sea la palabra de Dios que descienda del cielo, porque Él es el único que sabe
qué necesidad tiene cada uno de nuestros corazones. Él te conoce a ti, quizás yo no te conozco, pero Dios sí conoce tu vida, Dios sí conoce tus necesidades, Dios sí ha estado allí en esos momentos cuando quizás te has acostado y tú comes tu almohada, la llenas de lágrimas, cuando estás en medio de desesperación, donde nadie te ve, donde no hay nadie allí, pero Dios sí conoce tu corazón, Dios sí sabe lo que está sucediendo con tu vida. Y Él no solamente lo sabe, sino que Él quiere actuar en favor tuyo. Él quiere cambiar y transformar esa circunstancia. ¿Y a cómo lo hace? A través, enviando una palabra, enviando su poder, manifestando sus deseos y mostrando esos caminos que nosotros necesitamos tomar para poder traer esa bendición de Dios y traer esos resultados, traer esos cambios que estamos esperando. Entonces, ponte de acuerdo conmigo, órale a Dios allí donde estás. El Espíritu Santo es omnipresente, Él está presente en todo lugar y en todo momento, y en especial Él se manifiesta cuando hay un corazón que le adora, cuando hay un corazón que le busca, cuando hay una demanda de parte nuestra de algo que Él quiere, que nosotros queramos que haga. Cuando hay esa demanda, el Señor se manifiesta. Entonces vamos a poner este tiempo en oración y vamos a pedir que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en tu vida en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia y por tu inmensa bondad, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres precioso, Señor. Tú eres todopoderoso. Espíritu Santo, sabemos, Señor, sabemos que esta es una cita, Señor, que tú la agendaste desde el cielo, Señor. Cada miércoles a las 4 de la tarde en el horario del estado de Washington, tú agendaste este programa, Señor, para que a través de este programa se pudiera traer ese mensaje del cielo, Señor amado. Así que yo creo que tu presencia, Señor, aquí está en este lugar. Yo creo que tu presencia se va a manifestar esta tarde. Yo creo que tú vas a hablarle, Señor, a cada uno de las personas, de los oyentes, de las personas que están allí expectantes y que están buscando una palabra de parte tuya. Yo te pido que hoy, Espíritu de Dios, te manifiestes con total poder, Señor. Manifiéstate, Señor. Padre, yo me rindo delante de ti, Señor amado. Rindo mi corazón, rindo mi vida, rindo mi alma, todo mi ser, Señor amado. Y me dispongo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que seas tú usando esta vasija de barro, Señor, a través de la cual tú puedas vertir tu palabra y tú puedas traer, Señor, traer una palabra, Señor. Una palabra, Señor, a la vida, Señor, de cada persona que está viendo este programa. Padre, yo declaro que tú te glorificas en gran manera. Yo declaro, Señor, que tú te manifiestas en gran manera. Yo declaro que tú traes respuesta, que tú abres, Señor amado. Abres los oídos espirituales, que tú quitas toda venda, Señor, de nuestros ojos, Señor. Y hoy nos permites ver, Señor, tu voluntad y tu propósito y tus planes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo lo declaro, amén y amén. Bueno, el programa de hoy lo he titulado Milagros de propósito, porque sí es cierto que hay ciertas oraciones que nosotros podemos orar, ¿verdad? Que podemos nosotros orar y que el Señor sí, el Señor la responde, ¿verdad? Hay oraciones que el Señor les da respuesta, deseos y anhelos de nuestro corazón, a través de que el Señor da respuesta a nuestras vidas, ¿verdad? Pero también hay ciertas oraciones, ciertas peticiones de nuestro corazón, ciertos anhelos de nuestro corazón que están puestas allí o fueron puestas intencionalmente en nuestro corazón, fueron puestas intencionalmente por Dios en nuestro corazón, porque ellas hacen parte de un propósito de Dios.
de una intención de Dios para nuestras vidas y con nuestras vidas. Y les traigo el pasaje de Lucas en el capítulo 1, versículo 5, del 1 al 6. Este pasaje se hace el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Y dice la palabra: en el tiempo de Herodes, era el rey del país de los judíos. Vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abadías. Su esposa llamada Isabel, descendencia de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandamientos y leyes del Señor de manera intachable. Escuchen esto. Los dos, o sea, Zacarías y Elizabeth, los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y las leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Ahí vemos dos circunstancias. Una, que la esposa de Zacarías, Elizabeth, era estéril. Y la segunda circunstancia vemos es que ya ellos eran ancianos, o sea, ya se les había pasado el tiempo natural para procrear hijos. Entonces dice, un día en el que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era la costumbre entre los sacerdotes. Le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás su nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán en su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará el pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. O sea, ahí hubo duda y también Zacarías hubo duda de lo que iba a pasar, y además Zacarías pone una excusa y mira la condición en la cual él se ve. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta que a su tiempo suceda todo esto, o sea, hasta que Elizabeth diera luz. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, o sea, que había tenido un encuentro con Dios. Pues les hablaba por señales y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Elizabeth quedó encinta y durante 5 meses no salió de su casa, pensando: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. O sea, ahí ella estaba dando una razón, Elizabeth estaba dando una razón, la razón por la cual ella creía que Dios le había dado el milagro o había contestado su oración, y era para que ella no cayera en vergüenza. Sin embargo,
a medida que vamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta que esa no fue la razón por la cual Dios decidió en su voluntad responder la oración de Zacarías y de Elizabeth. Entonces, como les decía al principio, este tema le he dado el nombre de un milagro con propósito. Pero para nosotros poder saber, definir qué es un milagro con propósito, primero tenemos que definir qué es propósito, ¿ya? Entonces, el propósito es el deseo, hablando del propósito de Dios, porque hay diferentes propósitos, pero en este caso, este milagro fue un milagro que sucedió por propósito de Dios. Esta fue una oración que el Señor respondió por los propósitos de Él. Entonces, vamos a definir la palabra propósito desde el punto de vista de Dios, o sea, ¿qué es propósito de Dios? Entonces, el propósito es el deseo, la intención original, la voluntad por la cual Dios creó algo o alguien. Es saber por qué estoy aquí en la tierra, para qué nací y hacia dónde voy. Lo voy a repetir. El propósito es el deseo, la intención original, la voluntad por la cual Dios creó algo o alguien. Es saber por qué estoy aquí en la tierra, para qué nací y hacia dónde voy. Entonces, el milagro, o sea, la oración de Zacarías y de Elizabeth es una oración de propósito, o sea, era una oración que primeramente nació en el corazón de Dios y del corazón de Dios fue transferido al corazón de Zacarías y al corazón de Elizabeth. O sea, esa oración tuvo propósito porque venía del deseo y de la intención original de Dios. Venía de la voluntad perfecta de Dios, o sea, de lo que Dios iba a hacer con Juan Bautista, con este niño. Entonces, este niño, o sea, venía con un propósito, ¿verdad? Venía con una intención original, venía con una misión a cumplir en esta tierra. O sea, era claro que el nacimiento de Juan Bautista, estaba claro para qué él iba a nacer. Estaba claro hacia dónde Dios iba a dirigir el destino de Juan Bautista. Entonces, propósito es el deseo, intención original. Bueno, ya esto lo leí. Deme un segundito. Entonces, entonces dice que cuando se trata de los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿qué va a suceder en nuestro corazón? Esto va a traer plenitud a nuestra vida. Va a haber una felicidad auténtica en nosotros. Cuando nosotros nos conectamos con el propósito de Dios para nuestra vida, cuando nosotros recibimos la revelación de para qué estoy aquí en la tierra, para qué nací y hacia dónde voy, o sea, cuál es mi misión, como en el caso de Juan Bautista, entonces en nosotros eso va a traer como resultado una plenitud dentro de nosotros. Va a traer, ¿por qué? Porque va a traer un sentido, le va a dar un sentido a nuestra vida y va a traer consigo una felicidad auténtica, no una felicidad efímera, o sea, que se fuma de un momento a otro, no, es una felicidad auténtica y tan auténtica es la felicidad que nosotros vamos a querer, a desear responder a ese propósito. Se quitará esa sensación interna en nuestro ser de caminar sin rumbo fijo en la vida. Nuestra vida dejará de carecer de sentido. El tiempo dejará de ser una carga difícil en nuestra vida. Todo lo contrario, empezaremos a caminar de manera segura. Encontraremos el verdadero éxito porque estaremos haciendo la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para todos y para todo lo que Él ha creado.
su intención original, por lo cual algo fue creado. O sea, cada ser humano está aquí en la tierra, así como Juan Bautista. Él vino a esta tierra con un propósito. Asimismo, cada una de nuestras vidas tiene un propósito, tiene un destino y tiene un plan de Dios con nuestras vidas. Entonces, el propósito es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. La determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida. Cuando Él nos diseñó en la eternidad, fuera del tiempo del hombre, del cual opera el mundo, porque la vida empieza en el cielo y no en la tierra, nuestra concepción. Él nos diseñó en los lugares celestiales. Entonces, el Señor, el Padre Celestial, nuestro Creador, diseñó nuestro propósito desde la eternidad. O sea, eso no fue que papá y mamá, ¿verdad? Se unieron, ¿verdad? Tuvieron su intimidad y bueno, y ya, miércoles, como esto fue un accidente, ¿verdad? No era un bebé que no era deseado, no lo esperábamos, y entonces el Señor, Dios, el Padre Celestial, va a sacar de urgencia, va a diseñar un plan de urgencia, y dice, este niño necesita un plan y lo vamos a diseñar de urgencia. No, en el Señor, en las cosas de Dios, las cosas no funcionan así. Cada ser humano, independiente de la manera como él fue procreado, independiente de la circunstancia de cada uno, de la manera como vino a este mundo, él ya traía desde la eternidad un plan de parte de Dios. Cada uno traía un plan desde la eternidad, un plan diseñado por Dios. Él diseñó la vida nuestra, lo determinó que naciéramos. Número 2, Él nos diseñó físicamente con características físicas, pero también características en dones, talentos, en habilidades. Él pensó, él diseñó, así como cuando un arquitecto diseña una casa o diseña cualquier edificio, que le hace planos y comes y lo piensa, lo planea, lo comes hasta que lo estructura en una maqueta y después es que viene la construcción. Así mismo sucede con el Padre Celestial. Ningún ser humano que esté aquí en la tierra vino por casualidad, ni fue un accidente. Ya el Padre Celestial lo tenía pensado desde el cielo, desde la eternidad. Y con ello no solamente vino el hecho de crearnos físicamente, también con eso vino incorporado un plan de vida, vino incorporado una intención original, vino incorporado una misión que cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir en la tierra. Y cuando tú te encuentras con tu Creador, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú regresas a la vida de Dios, entonces allí, en esa relación con Dios y en esa medida que tú te vas relacionando con Él y vas creciendo en el Señor va a ir revelándote cuál es la intención original de tu vida. Va a ir revelándote cuál es tu propósito, por qué estás aquí, para qué estás aquí, hacia dónde Dios te quiere llevar. Por eso es importante que nosotros podamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ir revelando toda esta fotografía de nuestra vida, todo este plan de Dios. Él es el que nos va a dar en parte esa maqueta que se llama vida, sobre la cual el Padre Celestial la diseñó desde el cielo. Entonces, Él nos diseñó desde la eternidad, o sea, nos diseñó fuera del tiempo. Quizás nosotros cuando fuimos concebidos por papá y mamá aquí en esta tierra, hubo un tiempo, hubo un momento, pero nuestra vida no fue diseñada en ese momento. Nuestra vida fue diseñada desde la eternidad. O sea, ya había sido predestinada en esta tierra. Nosotros no somos una casualidad. Somos una idea totalmente formada en la mente de Dios
antes de venir a la tierra, y con ello el diseño de su plan, su propósito, sus sueños para con nosotros. Él nos dio un propósito único, o sea, un propósito único. Único, ¿qué quiere decir? Que ese propósito único no lo va a cumplir, otra persona. Lo deberías cumplir tú. ¿Ya? Cuando Dios a ti te diseñó, cuando Dios me diseñó a mí, o sea, los planes que Él hizo y el diseño, los planos que Él hizo, los diseños que Él hizo son únicos, o sea, están adaptados para mi vida. Por eso uno no puede decir, bueno, quiero ser empresario, o sea, o porque fulanito montó empresa o está en emprendimiento, yo voy a emprender, o porque, o por ejemplo, sucede mucho en la familia de que si mi papá es médico, entonces yo voy a ser médico, si mi papá es abogado, yo voy a ser abogado, si mis tías son esto, lo otro, entonces yo me encamino por allí. Y por eso es que hay tanta frustración cuando nos vemos en el camino, porque estamos haciendo cosas que no nos satisfacen. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, asimismo, o sea, el propósito que Dios hace, el plan que hace con cada vida es único. No es igual el plan no es igual a ninguno de los seres humanos aquí en la tierra. Es único. No se parece en nada, o sea, no va a tener, o sea, el plan de Mari y Mitola, de Mari Calhoun es diferente al plan de Camila, no sé, o sea, cada ser humano tiene un plan diferente, un plan único para su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a poner en el cielo, cada ser humano tiene una bodega. Dios le ha asignado una bodega. Y en esa bodega se encuentran todos los planes, todos los sueños que Dios tiene con cada vida. En la eternidad, en el cielo, hay planes, hay diseños, hay cosas que Dios nos ha concedido que tienen que ver, todo que ver con nuestra vida. Ellos ya están preparados allí. Ellos ya están ahí. El plan de Dios, el plan de tu vida, el diseño de tu vida, la misión que tú tienes que cumplir en esta tierra, ya está en los lugares celestiales. Ya está en la eternidad con Dios. Ya ellos están planeados, ya ellos están estructurados, ya ellos están, ya tu historia ya está escrita, ya está diseñada, ya tiene un principio, tiene un final. Pero nosotros para poder conocerlo, tiene que ser a través de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, si miramos, por ejemplo, si la palabra de hoy que tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, dice, en el tiempo en el tiempo en que Herodes, era el rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abadía, su esposa llamada Elizabeth, descendencia de Aarón. O sea, Zacarías era parte del sacerdocio, le servía al Señor, era un siervo de Dios. Y Elizabeth tampoco no era cualquier mujer. Ella venía de la descendencia de Aarón, o sea, venían de una familia que les servía a Dios, venían de una familia que andaban en obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho dice, los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Entonces, miren cómo era la vida de ellos dos. Era una vida intachable, era una vida consagrada a Dios, era una vida de obediencia a Dios. Ellos andaban estrictamente en los mandamientos del Señor. Y Zacarías tenía una función súper importante, o sea, él era uno de los sacerdotes,
O sea, era uno de los que oficiaba en el santuario, en el tabernáculo de Dios, el servicio de la adoración que era presentar el holocausto en el lugar santísimo. O sea, no cualquiera entraba al lugar santísimo. Nadie podría, en ese tiempo, no es como en este tiempo que yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro o para orar, para presentarme delante de mi Dios. No necesito de un tabernáculo ni de un lugar santísimo, todo lo que representaba ese tabernáculo. Entonces, pero los sacerdotes, que eran los que tenían esa asignación de presentarse al lugar santísimo, o sea, al lugar, ese era, el tabernáculo tenía varias, estaba dividido, ¿ya? Entonces, el lugar santísimo era el lugar donde solamente entraba el sacerdote y allí era donde descendía la presencia de Dios. Y Zacarías tenía esa asignación de presentar el holocausto. Es más, muchas veces cuando el sacerdote no se presentaba en pecado, el sacerdote podía morir dentro del lugar santísimo. Y lo sacaban, sonaban como unas campanitas, ¿verdad? Y eso daba señal y así era como sacaban al sacerdote. Entonces, fíjense, Zacarías, el Señor, ¿cómo lo halló Zacarías? El Señor lo halló, era delante de Dios, andaba en sus mandamientos y era un hombre intachable, y su esposa también era intachable. Pero dice, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y además los dos eran ya muy ancianos. Entonces, lo que nosotros podemos ver, que Zacarías y Elizabeth eran candidatos para ver la mano de Dios moverse a su favor. Zacarías y Elizabeth, según lo muestra este pasaje, cuando se dieron cuenta, o sea, dice que ellos, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, ¿qué dice? Zacarías, no temas porque Dios ha escuchado tu oración. Entonces, eso a mí me dice de que Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo. Ahora, se supone que en ese tiempo, cuando se casaban, cuando ya había la unión, ¿verdad?, matrimonial, lo que primero se esperaba era tener hijos. Entonces, si ellos estaban orando por un hijo, era porque en algún momento de su vida Elizabeth se dio cuenta que era estéril, Zacarías se dio cuenta que Elizabeth era estéril y no podían tener hijo. Entonces acudieron a Dios para pedir que el Señor les diera el milagro de ser padres, que el Señor, ya se encontraban dentro de un imposible. Con la esterilidad de Elizabeth se encontraban frente a algo imposible de suceder. Entonces ellos van y acuden a Dios y le oran a Dios para que el Señor les dé ese hijo, les dé la oportunidad de poder ser padre, de procrear, y que así pudieran tener descendencia. Y esto era algo bien importante de esa época. No es que no es importante ahora, pero según la tradición judía, y más él estando en la posición de sacerdote, para él era muy importante poder tener descendientes, o sea, que su generación continuara. Y para la mujer, cuando la mujer era estéril, en ese tiempo la repudiaban, o sea, la despreciaban. Era una mujer que eso traía vergüenza a ella. De hecho, cuando Elizabeth sabe de la noticia de que va a ser madre, ¿qué es lo que sucede? Elizabeth dice, bueno, Dios me dio ella justifica y dice, Dios me dio este milagro porque Dios vio para quitar la vergüenza de mí. Sin embargo, eso no fue el propósito. Dios no hizo ese milagro, quizás
Quizás Dios sí respondió para quitar pero ese no fue el propósito principal. Entonces, ambos eran candidatos para un milagro, según su integridad, según la integridad con lo que ellos vivían. O sea, ellos amaban a Dios, amaban sus mandamientos, seguían sus mandamientos, les servían a Dios, se mantenían en el servicio a Dios, servían con integridad. Entonces ellos eran unos candidatos perfectos para mover la mano de Dios a su favor, para conceder la petición de su corazón, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a clamar a Dios por ese hijo. Entonces, y me imagino que el hecho de que Elizabeth estuviera estéril, y de esa imposibilidad para poder tener hijos, esta oración se llegó a convertir en un anhelo ardiente en sus corazones, se llegó a convertir en un sueño, en un anhelo casi imposible de alcanzar. Entonces representaba ya este milagro representaba una respuesta sobrenatural para ellos, representaba un milagro. ¿Pero qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento maravilloso que causa asombro o admiración, porque es extraordinario, poco común, sale del orden de la regla general o sucede rara vez. Un milagro es inexplicable en términos de fuerzas naturales. Entonces, ya la oración de Zacarías no era simplemente dame un hijo, sino que esta oración ya representaba un imposible que requería un milagro. Entonces, ya la oración se convirtió en una oración que requería un milagro. Y así hay cosas en nuestra vida que nosotros empezamos a orar, pero que de repente esas cosas se tornan tan difíciles en nuestra vida que se requiere de una intervención sobrenatural de Dios. Se requiere de un milagro en nuestra vida. Pasa de ser un milagro, ya se convierte en un deseo ardiente en nuestro corazón, en una necesidad urgente que nosotros necesitamos que Dios conteste. Entonces ellos necesitaban de un milagro, o sea, necesitaban que Dios sobrenaturalmente pusiera ese bebé, o sea, les permitiera, activara, removiera la esterilidad de la matriz de Elizabeth y para que ella pudiera concebir ese hijo. Entonces, fíjense que ellos al principio comienzan a pedir y a orar a Dios por este milagro. Y tenían buenos referentes porque, por ejemplo, Sara fue una de las que concibió siendo estéril. Rebeca fue una de las que concibió siendo estéril. Ana fue una de las que concibió siendo estéril. Y algo de que estas tres mujeres tenían en común es que esos hijos que ellos, o esa descendencia que ellas iban a tener, eran descendencias de propósito, eran linajes que tenían propósito, o sea, que tenían una intención original de Dios, que tenían una intención original de parte de Dios, que tenían un plan de parte de Dios. Entonces, miramos que Zacarías no estaba. Sin embargo, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, ¿qué sucede? Zacarías se turba. Dice que en un día, pues cualquiera que le tocaba su turno de entrar al lugar santísimo y presentar el holocausto, él quizás en ese día ni siquiera se imaginaba de que él iba a tener un encuentro con Dios, que iba a tener un encuentro cara a cara con Dios, y mucho menos se imaginaba de que ese encuentro iba a representar la buena noticia de que Dios había escuchado su oración. Y número 3, mucho menos él se imaginaba que esta buena noticia tenía que ver con un propósito de Dios en su vida. Entonces, y me deja ver la actitud de Zacarías cuando el ángel se le presenta. Primero que todo, Zacarías dice la palabra, un día en el grupo sacerdotal dice,
En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, Entonces, ahí, ¿qué me está mostrando la actitud de Zacarías cuando vio el ángel? O sea, para ellos, sé que, bueno, obviamente cualquiera que se le presenta un ángel del Señor se sorprende, pero ellos cuando entraban a ese lugar santísimo, generalmente tenían encuentros con la presencia de Dios y eran encuentros sobrenaturales, eran encuentros con ángeles, podrían ser encuentros con ángeles, podrían ser encuentros con la misma persona de Dios, la misma presencia de Dios. Entonces, pero Zacarías, mire la actitud de Zacarías. Zacarías cuando vio al ángel, cuando presentó el incienso y vio al ángel, se quedó sorprendido y lleno de miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que Zacarías cuando entró a ese lugar secreto, Zacarías no fue con la expectativa de que él iba a recibir respuesta de su oración. Y así muchas veces nosotros entramos al lugar secreto con Dios y aunque estemos orando por ciertas peticiones, X o Y peticiones, cualquier petición, aunque nosotros estemos orando, nosotros no vamos con la expectativa de que vamos a tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y que en ese encuentro vamos a obtener la respuesta de ese milagro por el cual estamos esperando de parte de Dios. Él se sorprendió, se llenó de miedo. O sea, eso me dice a mí que Zacarías había dejado de esperar esa respuesta de oración. ¿Por qué? Porque o sea, ya no era orar porque esta Elizabeth estaba estéril. No. Según como él le contesta al ángel y le dice que ellos ya, o sea, que cómo sería esto, porque ya ellos eran ancianos, o sea, ya se les había pasado el tiempo de ellos poder procrear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí me dice que Elizabeth, quizás no sé porque no reporta nada de Elizabeth, pero en el caso de Zacarías, me muestra que Zacarías había desistido de su oración. Que Zacarías no continuaba orando por ese hijo. Que ya Zacarías había perdido la esperanza de que Dios contestara esa oración. Porque ya Zacarías había dejado de esperar la respuesta. O sea, dejó a un lado su petición, ¿verdad? Se olvidó de ella. O sea, pasaron los años y Zacarías se olvidó de esa petición. No la esperó más, no esperó más esa respuesta. Quizás pensaría, bueno, Dios no fue la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios responderme esta oración, ¿verdad? Quizás, ¿qué pasaría por la mente? Esto lo digo por la manera como Zacarías le responde al ángel. Zacarías le responde al ángel diciendo, ¿cómo será esto si ya nosotros, o sea, cómo Dios va a hacer esto? Si ya Elizabeth y yo ya somos ancianos. O sea, esto no es posible que ya pueda pasar. Ya. De pronto podría pasar estando joven, porque así como Sara y como Rebeca y como Ana eran estériles, ¿verdad? O por lo menos lo que era Rebeca y Ana eran estériles, ¿verdad? Pero quizás ellas todavía tenían esa capacidad de poder procrear. Pero en el caso como es de Elizabeth y ambos estaban fuera ya del tiempo. Entonces, a mí, con esa respuesta que Zacarías le da al ángel, me dice a mí que Zacarías había dejado de orar. Zacarías ya no estaba esperando esa respuesta de parte de Dios. Zacarías ya no estaba expectante a que Dios respondiera a su oración. Lo había dejado a un lado. Quizás había dejado esa respuesta o ese milagro en la gaveta del olvido y ya
no más, o sea, eso no se va a dar y yo seguiré sirviéndole al Señor y seguiré adelante y ya eso no se dará. Y asimismo, hay muchas oraciones que como hijos de Dios estamos haciéndole al Señor y llevamos años, años y años y años. Y años han pasado y hemos pasado procesos en el Señor y hemos sido pasados por el desierto, hemos sido pasados por el fuego, hemos sido pasados hemos estado en las fosas de los leones y el Señor ha venido haciendo y trabajando en nosotros y procesando y procesando y procesando y nosotros hemos orado y en un tiempo hemos esperado que esa oración se cumpla, que ese deseo de nuestro corazón se cumpla, se lleve a cabo, que Dios responda al anhelo de nuestro corazón, que eso que estamos esperando en algún momento se dé, pero en ese tiempo de espera, y sobre todo cuando son tiempos de espera muy largos, que llevamos esperando durante años creyendo, pero que ya llega un punto en que nosotros ya decimos, o sea, ya esto se pasó el tiempo, ya se pasó la temporada, ya se me pasó el tiempo, ya aquí no hay nada, absolutamente nada que hacer. Así estaba Zacarías. Primero la esterilidad de Elizabeth y segundo, que ya eran ancianos para procrear. Entonces, él estaba ya ahora no frente a un imposible, estaba frente a dos imposibles que requerían un milagro. La diferencia de la primera vez cuando ellos empezaron a clamar por ese milagro era que todavía ellos tenían la esperanza porque quizás estaban jóvenes y estaban en edad de procrear. Pero ya al tiempo que Dios responde esa oración, al tiempo que el Señor envía el ángel para informarle a Zacarías, para darle la buena noticia de que él había escuchado su oración, a ese tiempo ya Zacarías no estaba creyendo. Ya Zacarías no estaba expectando un milagro. Ya Zacarías no estaba orando y no esperaba que Dios le contestara su oración. Y yo quisiera que hoy tú pudieras examinar tu vida y pudieras identificarte con esta palabra, de que qué milagros y qué oraciones tú has estado orando y clamando a Dios. Y que tú te has mantenido, has permitido los procesos en tu vida, has permitido que Dios corte, que Dios limpie, que Dios purifique, que el Señor te alinee a su voluntad, ha trabajado tu carácter, ha trabajado áreas de tu vida, ¿verdad? Y cada prueba que el Señor te ha pasado por cada prueba, de pronto en ese proceso no fue fácil, de pronto te costó, pero finalmente pasaste la prueba de parte de Dios. Finalmente lograste la aprobación de Dios y salir aprobado por Dios. ¿Cuántos procesos desde que tú te levantaste a pedir, a orar, a clamar por un milagro? ¿Desde cuántos años has estado pidiendo, clamando por un milagro? Y durante esos años, lo que vino a tu vida ha sido proceso tras proceso tras proceso. Pero en esos procesos, a pesar de ti, a pesar de que luchaste aún con Dios y contigo mismo, lograste que el Señor te aprobara en la prueba. Pero que al día de hoy han pasado los años, tú todavía no has visto la respuesta de ese milagro. Tú todavía no has visto lo que Dios te ha prometido. Tú todavía no has visto cumplir esos sueños que están allí en tu corazón. Y que al igual que Zacarías y Elizabeth, ellos pensaban que era un sueño de ellos. Era un deseo de ellos de ser padre y de dejar una descendencia en esta tierra.
Eso era lo que ellos tenían en su corazón y por eso ellos oraban, por el deseo ardiente de ser padres, por el deseo ardiente de dejar una descendencia, porque en ese tiempo era muy importante. Pero lo que ellos no sabían de que esa oración de ellos, ese deseo ardiente en el corazón de ellos, había sido puesto a propósito por Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque eso tenía todo que ver con el propósito de Dios, con ese bebé que iban a hacer, con ese niño que ellos traerían al mundo. Y el propósito era un propósito grande, mucho mayor. Quizás ellos estaban pensando en dejar una descendencia. Quizás Zacarías estaba pensando en dejarle una herencia del sacerdocio. Pero Dios tenía un plan mayor para ese bebé. Un plan más grande para ese bebé. Por eso es muy importante que nosotros no abortemos los sueños. Por eso es muy importante que nosotros no abortemos las promesas de Dios. Por eso es que hay oraciones que sí, que quizás no son la voluntad de Dios, pero hay otras oraciones que no podemos por ningún motivo abortarlas. Porque esas oraciones tienen respuestas que tienen que ver con el propósito de Dios. Por eso yo este mensaje le he titulado, Dios me lo dio, un milagro con propósito. Porque no todos los milagros que van a ocurrir en nuestra vida o que Dios los va a permitir van a ser milagros que van a contener un propósito. O de pronto sí tienen el propósito de glorificar a Dios, pero hay propósitos mayores a los nuestros, propósitos mayores a nuestros caminos, propósitos mayores a nuestros pensamientos. ¿Ya? Entonces, cuando el ángel se le aparece y Zacarías se turba, él queda todo turbado. El ángel que le dice, no temas, porque tu oración ha sido contestada. O sea, llegó el momento de que esa oración dé a luz. Llegó el tiempo, no tengas temor por mi manifestación, no tengas temor de mi presencia, no tengas temor de lo que tú estás viendo, porque yo no he venido, no te turbes, porque es que yo no he venido porque yo he venido con una buena noticia, yo he venido con algo grande del cielo para ti. Y Zacarías estaba tan perplejo, se quedó tan perplejo delante, tan sorprendido de esa aparición celestial, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las cuales Zacarías se turbó así, ¿por qué Zacarías se quedó tan perplejo? Porque cuando, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios se le aparece a Abraham, él le da una promesa a Abraham y le dice que lo haría, o sea, que él le daría un hijo, pero a él sí Dios le reveló el propósito de ese hijo. A Abraham le reveló el propósito de que este hijo sería él le dijo que tendría una generación como las estrellas las estrellas del cielo y la arena del mar. O sea, sería le estaba diciendo, te voy a entregar una descendencia grande y de esa descendencia va a venir un linaje, de ese linaje, de tu linaje va a salir el Mesías. Entonces, fíjense, Abraham se le aparece el Señor también. Y también se le aparece anunciándole una promesa, anunciándole un milagro, anunciándole la respuesta del deseo de su corazón. Se le presenta anunciándole esa respuesta de oración. Pero a diferencia de Zacarías, Abraham, el Señor prácticamente le soltó el propósito, le soltó
todo lo que esto implicaría este bebé. Pero Zacarías le tomó por sorpresa cuando el ángel se le presenta. ¿Por qué? Porque Zacarías, cuando el ángel se le presenta, en ese momento Zacarías no tenía ni idea de que ese bebé tendría un propósito celestial. Por lo menos Abraham sabía de que él le daría una descendencia y que de esa descendencia saldría el linaje del Mesías. Pero Zacarías no sabía. Y Zacarías se turba por eso. ¿Y dónde quiero llevarte con esto? Que por eso es muy importante que cuando nosotros oremos por esos sueños y esos anhelos de nuestro corazón, en ese proceso en el cual nosotros estamos esperando, pedirle a Dios que nos revele el propósito de ese milagro. Que nos revele el propósito o el plan que Dios tiene con ese milagro, con esa respuesta. ¿Ya? Porque a Zacarías lo cogió desprevenido. Lo cogió de sorpresa. Entonces, dice, creo que esta sorpresa no se debe, no solo porque él había dejado de esperar en Dios, sino también porque él desconocía de que ese sueño, ese anhelo, ese deseo ardiente de su corazón venía de Dios. Dios lo había puesto en su corazón porque representaba un propósito poderoso para la humanidad. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham, le dijo el propósito de Isaac. Le dijo que de él saldría la descendencia, el linaje del cual vendría el Mesías. Pero Zacarías no estaba pidiendo un hijo. No solo estaba pidiendo un hijo. Él estaba pidiendo una descendencia. Zacarías no sabía que él y Elizabeth habían sido escogidos para engendrar al profeta que prepararía el camino del Mesías. Esta oración no era cualquier oración, cualquier anhelo o cualquier sueño, porque sin ellos saberlos, esta petición correspondía al propósito de Dios. Zacarías y Elizabeth estaban pidiendo por descendencia, pero ellos no sabían que esta petición de su corazón, este anhelo de su corazón, tenía que ver con el propósito de Dios. ¿Cuál era esa petición? Dar a luz un hijo, tener una descendencia, un hijo. Dios tenía un plan mayor, un mayor plan para este niño. Quizás ellos estaban pensando de que era solamente un niño, una descendencia, dejar una generación en la tierra. Pero Dios estaba pensando en un plan mayor, en un propósito mayor que trascendería a 1000 generaciones hasta hoy. Hoy, Juan Bautista se habla de él. Aproximadamente eso fue a 716 años antes de Cristo que nació Juan Bautista. Y hoy todavía su vida habla, todavía su vida está vigente, todavía su vida, hoy es uno de esos generales que podemos estudiar en la Biblia, que son de inspiración. Fue una pieza importante para el plan de redención del Padre Celestial, fue una pieza importante para el plan de salvación. Él preparó el camino, él preparó el camino antes de que Jesús apareciera, antes de que Jesús, nada más y nada menos que él fue el que bautizó al Mesías, al Hijo de Dios. Mire qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande. Incluso Juan Bautista empezó a predicar de Jesús y cuando se le apareció Jesús, no de inmediato él supo que era el Mesías. El mismo Jesús tuvo que después, cuando él estaba en la cárcel, mandarle a decir que todo lo que había visto a través de él era el Mesías. Y fíjense, Juan Bautista fue el que tuvo el privilegio de anunciar la venida del Mesías, de preparar los corazones para que viniera ese arrepentimiento y los judíos en ese tiempo se convirtieran al Señor. Y aparte de eso, bautiza al Señor Jesucristo. Aparte de eso, tiene tal privilegio, preparó todo el camino del Señor.
O sea, fue una pieza importante en el plan de salvación de Dios, del Padre Celestial. Fue una pieza fundamental, nada más y nada menos que preparar el camino para que el Mesías entrara, para la entrada del Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, asimismo Dios ha colocado sueños, peticiones, anhelos ardientes en nuestro corazón que quizás nosotros no sabemos con exactitud para qué son esos sueños. No sabemos el propósito exacto de esos sueños y esos anhelos que están ahí en el corazón. No sabemos que ellos muchas veces no sabemos o no identificamos, no discernimos que son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tampoco identificamos que son diseños que ya fueron estructurados en el cielo, que ya son diseños que hacen parte de esa bodega de Dios, de sueños y planes que Él predestinó para nosotros. En otras palabras, o sea, muchas oraciones nuestras, muchos milagros que estamos esperando, muchas peticiones que hemos estado haciéndole al Señor, muchas veces nosotros no sabemos que ellas hacen parte de esa bodega que tiene tu nombre. Hay una bodega en el cielo que tiene tu nombre, que tiene una llave y esa bodega te pertenece a ti, donde hay planes y sueños de Dios con tu vida, donde hay sueños que Dios tiene en su corazón con tu vida, donde hay planes que Dios tiene en su corazón con tu vida. Dice la palabra de Dios que Jesús tiene la llave de David, que abre la puerta, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Jesús tiene la llave de esa bodega donde están tus sueños, donde están los planes de Dios con tu vida, donde están los caminos de Dios con tu vida, que ya fueron hechos, predestinados mucho antes de que tú nacieras, de que tú fueras engendrado en el vientre de tu mamá. Mucho antes que ese óvulo y ese espermatozoide se unieran para crear tu vida. Mucho antes. Ellos están allí mucho antes. Y quizás muchos de esos milagros, de esas peticiones, de esas oraciones que tú has estado orando a Dios por muchos años, no sabes que esos tienen que ver con los planes y los sueños que están en esa bodega celestial que se hicieron mucho antes de que tú nacieras. Así como pasó con Juan Bautista. Amén. No sabemos con exactitud los planes que Él diseñó y estableció con nuestra vida. En otras palabras, estas oraciones están extremadamente ligados a los planes y propósitos de Dios en nuestra vida y va más allá de nuestros pensamientos y nuestros caminos. Por lo tanto, estas oraciones están llamadas o tienen que dar a luz. Miren que Dios le responde a Zacarías y a Elizabeth, no por su fe. Ellos eran íntegros delante de Dios, eran obedientes, calificaban para un milagro en el punto de vista del cumplimiento, de obediencia a Dios y de consagración a Dios. Pero si fuese por la fe de ellos, ese milagro no hubiera sucedido. Ese milagro sucedió porque era propósito de Dios de que sucediera. Porque Juan venía a cumplir un plan de Dios en esta tierra. Asimismo, Dios, hay oraciones, esas oraciones y esos milagros están llamados a que nosotros los demos a luz en este tiempo. ¿Por qué? Porque pertenecen a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios con nuestra vida. Pertenecen a esos sueños que ya fueron determinados en la eternidad, que fueron planeados antes de que tú y yo fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Esos sueños, ese nacimiento de Juan Bautista tenía sí o sí que darse. Zacarías y Elizabeth o sí tenían que ser padres por causa de ese plan, por causa de ese propósito.
o sí tenía que nacer Juan Bautista. Porque él estaba destinado para preparar el camino para el Hijo de Dios. Y asimismo, hay oraciones, hay milagros en nuestra vida que sí o sí tienen que nacer, tienen que darse a luz. Porque están determinados desde el cielo a cumplirse, a ser ya ese milagro y esas oraciones están determinadas a ser contestadas por Dios, porque hacen parte de su propósito. Entonces, ahí lo que me muestra que el milagro no solamente requería obediencia, no solamente requería una vida consagrada a Dios, como la vida de Elizabeth y Zacarías, sino que especialmente también requería una fe inamovible. Una fe inamovible. Requería una fe inamovible, una fe perseverante que lo llevara a conseguir ese rompimiento definitivo. O sea, no solamente la obediencia y la consagración, sino una fe que pudiera llevar a ser perseverante, una fe que llevara a traer ese rompimiento, a romper todo obstáculo que ha estado enfrente y que ha impedido que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque si hay milagros que Satanás más va a perseguir en tu vida, son los que tienen que ver con el propósito de Dios. Esos milagros son los que más nos van a costar. Y nos van a costar ayuno, nos van a costar oración, nos va a costar consagración, nos va a costar obediencia. ¿Por qué? Porque el enemigo va a levantar paredes, va a levantar muros que representan obstáculos. ¿Para qué? Para que no podamos llegar al cumplimiento, para que no se pueda dar el rompimiento de esa oración y no pueda venir el milagro. ¿Por qué? Porque te lo repito, si hay oraciones y hay milagros que estamos esperando, donde encontramos mayor oposición de parte del enemigo, donde el enemigo levanta más muros de obstáculos, donde el enemigo pone más zancadillas en nuestro camino, son aquellos que nos llevan directo a conquistar nuestra montaña, a conquistar el propósito de Dios, a conquistar eso que ya Dios determinó desde el cielo para nuestras vidas. Pero por eso es importante que se requiere una fe inamovible. La fe te llevará a perseverar hasta que tú veas ese rompimiento en tu vida. La fe moverá la mano de Dios en favor tuyo para que se cumpla lo que Él ha prometido y lo que ya Dios predeterminó desde el cielo para ti. Otra cosa bien importante es que es imprescindible que nosotros caminemos con el Espíritu Santo, porque su guía nos revelará el propósito de cada petición. La guía del Espíritu Santo en nuestra vida va a revelar, Él nos va a mostrar el propósito de esa respuesta, el propósito de ese milagro, el propósito de esa petición. ¿Por qué? Y este propósito tiene que ver con los planes. Será muy difícil cuando nosotros caminamos, cuando estamos orando a Dios por algo. ¿Qué pasa? De que en ese proceso de espera, cuando nosotros estamos siendo guiados en oración por el Espíritu Santo, Él nos los va a revelar. Y cuando Él nos lo revele, va a ser imposible abandonar ese milagro. Va a ser imposible abortar esa respuesta. Va a ser imposible que nosotros dejemos de perseverar en ella. Quizás en el camino nos encontremos cansados, quizás querramos tirar la toalla, quizás queramos desistir de ese milagro. Pero como el Espíritu Santo está dentro de nosotros y como es un milagro que se tiene que dar en nuestra vida, Él nos ayudará y nos levantará y nos reposicionará en el lugar para recibir ese milagro. ¿Ya? Él nos ayudará y nos levantará, no nos dejará que desistamos
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que tenemos que dar a luz a ese milagro. ¿Ya? Por eso es fundamental que cuando oremos seamos guiados por el Espíritu Santo. Que esa oración, el Espíritu de Dios y nosotros, que en esa oración el Espíritu de Dios y nosotros podamos ser uno solo con Él. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Y no solamente está hablando de la verdad bíblica, de esta verdad, sino que está hablando de la verdad que tiene que ver con ese milagro, con el propósito de Dios, de la verdad, de esa respuesta de oración. O sea, tiene que ver con todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. Así como Dios se lo reveló a Abraham su plan, que le dijo, ese hijo que van a hacer va a ser una descendencia grande en la tierra. O sea, de allí va a venir toda la humanidad. Y de allí va a venir el Mesías. De allí va a venir el plan de salvación. ¿Por qué? Porque eso se dio porque a través del Espíritu Santo. Ya. También dice que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. O sea, la palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y si Él está, eso quiere decir que el Espíritu Santo está orando por mí. El Espíritu Santo está intercediendo por mí. ¿Qué está intercediendo el Espíritu Santo por mí? Te podrías hoy preguntar, si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por mí o por ti, entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está intercediendo ante el Padre? ¿Cuál es esa oración? Una vez, hace muchos años, vino esa revelación a mi vida y yo le pregunté al Señor, Señor, si esto es así, ¿qué es lo que el Espíritu Santo? Revélame, Espíritu Santo, lo que tú estás intercediendo por mí. El Espíritu Santo puede estar intercediendo para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, para que los sueños que están en esa bodega celestial se cumplen y se lleven a cabo en tu vida. El Espíritu Santo puede estar orando, intercediendo por ti, para que en ti se caiga toda venda de engaño que el enemigo ha puesto para que tú no avances hacia el propósito de Dios, hacia los planes de Dios, hacia todo lo que el Padre Celestial te ha concedido como hijo. Porque todo lo que el Padre Celestial te ha concedido como hijo tiene todo que ver con los propósitos, con el propósito y la misión que tú tienes que cumplir en esta tierra. Con la vida que Dios determinó para que tú vivas en esta tierra. Entonces necesitamos, por eso es importante que cuando oremos, invitemos al Espíritu Santo. Y que nos hagamos uno solo con el Espíritu Santo. Y es importante por eso también recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos el hablar en lenguas. Y estas lenguas no es una locura, este es el lenguaje celestial, el lenguaje de Dios. Y quien entiende este lenguaje es precisamente como es de Dios, no lo entienden los seres humanos, lo entiende Dios. Pero cuando tú estás hablando en estas lenguas celestiales, el Espíritu Santo te revela la interpretación de esas lenguas. Y ahí, en esa interpretación de esas lenguas, viene el mensaje celestial. Ahí el Espíritu Santo te conecta con los planes de Dios, te conecta con el corazón de Dios, te conecta con lo que el Señor está hablando de ti y lo que el Señor te ha concedido. Es a través del Espíritu Santo, no a través de otra persona. A través del Espíritu Santo es que se te van a revelar esos planes, los pensamientos de Dios, los caminos que Dios dice que tiene para comida. Pensamientos de bien y no de mal, para dar un fin que esperar. Esos pensamientos de bien y no de mal tienen que ver con el Espíritu Santo. Tiene que revelártelo el Espíritu Santo. Esos caminos que dice la Biblia son más altos que los cielos. Esos pensamientos que son más altos que los cielos. Así son sus caminos y sus pensamientos. Esos te los tiene que revelar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, también dice la palabra que el Espíritu Santo conoce lo que el Padre te ha concedido por gracia. ¿Y quién te va a revelar eso? El Espíritu Santo. Por eso tú no puedes entrar al lugar santo, al lugar
donde te encuentras con Dios y no invitar al Espíritu Santo a que esté allí. Al primero que tienes que invitar es al Espíritu Santo. Y tú tienes que hacerte uno con el Espíritu Santo para que Él te pueda revelar esos planes, esos pensamientos, esos caminos. Te pueda revelar esos sueños que están en esa bodega celestial, que están hechos allí mucho antes que fueras engendrados en el vientre de tu madre. Y que muchos de esos tienen que ver con esos anhelos ardientes que tienes en tu corazón, con eso que arde en tu corazón, con esos anhelos, esos deseos que tienes en tu corazón. Y es porque Dios lo has puesto ahí, para que en ti haya un gemido dentro de ti, un gemido, un deseo ardiente de que eso se dé. Haya ese deseo ardiente de que eso se dé y que tú no desistas y está ese deseo allí, está ese deseo allí, no desistas de ese deseo. Ese deseo tiene que ver con Dios. Si tú estás llevando una vida como dice la palabra, cuando tú tienes tu corazón puro delante de Dios, ya, ahí están esos anhelos y esos deseos. Bueno, cada quien sabe y el Espíritu que le revele. También dice que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Dice, porque entonces deberíamos unirnos en intercesión para orar conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos prometió que todo lo que pidiéramos según la voluntad del Padre, Él nos los daría. Entonces, hay un versículo bíblico que dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie ha conocido las cosas de Dios, solo el Hijo. Pero el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre y por eso nos mandó uno igual a Él, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu, pero ¿sabes quién sabe las cosas de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién sabe las cosas de ti? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce los sueños y las cosas que te ha concedido el Padre que están en esa bodega celestial predestinadas para ti? El Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos o entendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente o nos ha concedido, dice la palabra de Dios. Esa es una de las misiones que el Espíritu Santo viene a cumplir en esta tierra, revelarnos esas cosas que el Padre nos ha concedido gratuitamente a través de Jesús. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En el 1 Juan 2:27 dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Permanezcan unidos a Cristo conforme lo que el Espíritu les ha enseñado. Romanos 8:28. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar debidamente. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. Por eso es bien importante que nosotros, cuando oremos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas peticiones nuestras no vemos respuesta porque estamos pidiendo cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ya? Entonces, aquí vemos y continuamos con el pasaje acerca de Zacarías. Vemos la incredulidad de Zacarías. En esto se le pareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración. Zacarías, pon ahí tu nombre. Yo puse el mío, María o Mary. No tengas miedo porque Dios ha oído tu oración. Y tu esposa Isabel te va a dar un hijo
al que pondrá su nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Mira cómo lo tenía predestinado Dios. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará el pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Allí es donde vemos la incredulidad de Zacarías. Zacarías no era cualquier sacerdote. Zacarías venía de una descendencia sacerdotal. Zacarías entraba al lugar santísimo. En ese lugar santísimo, los únicos que podían entrar eran los sacerdotes. Y los únicos que tenían experiencias sobrenaturales con la presencia de Dios y poder ver esta manifestación angelical eran los sacerdotes que entraban a ese lugar. Ahí era un lugar donde la gloria de Dios descendía. Era un lugar específico, no como ahora que la gloria de Dios y la presencia de Dios puede descender en cualquier lugar. Y no es que en ese tiempo no se podía, sino que había un lugar específico donde esa gloria de Dios descendía, la presencia o la manifestación angelical. Así que él no era cualquiera, él era un sacerdote, ya. Y sin embargo, y aparte de eso, él estaba orando. Él llevó un tiempo en el cual estaba orando, pidiéndole a comes a Dios por un hijo. Y sin embargo, Zacarías viene y cuando el ángel le da esta buena noticia, imagínate, el ángel le acaba de decir, Zacarías, no temas, le acaba de decir, bueno, ok, si tienes miedo por la manifestación angelical, cualquiera puede quedar impactado, ya. Pero posterior a eso, miren, posterior a eso, ¿qué pasa? Que él le dice, no tengas miedo, ok, tienes miedo por la manifestación, está bien. Pero luego le suelta el milagro, le suelta la respuesta, el anhelo ardiente de su corazón. Y le dice, no, porque Dios ha oído tu oración. Y luego el ángel le revela el propósito. Le dice, he escuchado tu oración, o sea, he escuchado tu oración, has pedido un hijo, Dios te está anunciando que te lo va a dar, que te lo va a dar. Y que tu esposa va a quedar embarazada y en tanto tiempo vas a dar a luz. Ella va a dar a luz. Y además de eso, le dice que ese hijo le va a llenar de gozo y mucha alegría su nacimiento. O sea, va a ser un nacimiento que le va a llenar de gozo y de alegría. Pero no solamente por el hecho de que ellos iban a ser padres, sino por lo que representaba este niño para ellos. También le dio instrucciones que serían un niño que sería consagrado a Dios y que sería lleno del Espíritu Santo. Y le revela todo el propósito, le suelta todo el propósito. Y con todo y eso, Zacarías viene y le pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de eso? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? A veces cuando nosotros recibimos una visitación de Dios, cuando el Señor nos habla palabras proféticas, caemos en este mismo error de incredulidad, como cayó Zacarías. ¿Cómo puede estar seguro de eso? O sea, ¿cómo tú me das seguridad de que eso va a ser? Estando frente a una manifestación angelical del cielo. Estando él en el lugar santísimo, donde la gloria de Dios desciende. O sea, todo lo que le rodeaba a Zacarías, todo lo que él le rodeaba, era para que él no hubiera dudado, para que hubiera creído inmediatamente. Siendo él de un linaje del que era, un linaje sacerdotal. Sin embargo, si seguimos leyendo el siguiente capítulo de Lucas, nos encontramos con una adolescente, con una niña de escasos 15 años,
esposada, no era nada. Ella no venía de ningún linaje, no tenía ninguna postura de sacerdocio, no era nada. Y sin embargo, también ella experimenta la presencia, la manifestación angelical. Se le presenta un ángel donde le dice que la bienaventurada y le dice, en ti va a ser engendrado el Mesías. Ella lo único que dijo, o sea, ella se sorprendió, por supuesto. ¿Y cómo será esto? Pero no por su incredulidad, sino que ella, ¿cómo va a pasar? Porque, mira, Señor, o sea, yo me voy a casar con José. Y en ese tiempo, o sea, el que ella saliera embarazada, la podían apedrear, o sea, era una cosa tan delicada. Y José la podía aborrecer. Más que todo, o sea, María sí tenía muchas razones para dudar. Sí tenía muchas razones para turbarse. Ya, tenía muchísimas razones para hacerlo. Sin embargo, ella inmediatamente le dijo al ángel, heme aquí la sierva del Señor. Entonces, fíjese, Zacarías, ¿qué hace? Zacarías duda. Entonces dice, porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Entonces ya Zacarías, el que estaba orando por su hijo, ya inmediatamente saca excusa y dice, pero yo soy un anciano, teniendo como referencia el milagro de Sara y Abraham. Tenía como referencia, ya tenía un testimonio, y sin embargo Zacarías todavía en su incredulidad, sacando excusas. Y también lo que él estaba mirando era la condición de él, lo que él podía ver, o sea, sus limitaciones. O sea, Zacarías se enfocó en él, puso toda la mirada en él. Él no la puso en Dios, en lo que Dios le acababa de decir. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces el Señor nos está respondiendo y nos está diciendo que Él hará las cosas y que va a hacer esto y esto y esto con nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Miramos ponemos la mirada hacia nosotros, ponemos la mirada hacia la condición en la que nosotros estamos y no prestamos atención, la debida atención y a recibir de verdad lo que el Señor nos está dando, lo que el Señor está diciendo que hará con nuestras vidas, lo que el Señor está prometiendo. ¿Ya? Él miró su condición y enseguida se excusó. Ya, cuando ya le habían dicho que el milagro ya estaba, tu milagro ya está hecho, o sea, ya había una respuesta. Ni siquiera el Señor le estaba anunciando, posiblemente te voy a dar un hijo. Él ya le había anunciado, ya le había revelado el plan, ya le había dicho todo. Lo único que tenía que hacer Zacarías era decir, amén. Así es, Señor, así será. Bueno, ¿cuándo es que esta misma noche voy a comer, voy a preparar ese momento con Elizabeth y vamos para esa? Pero no, o sea, sacó una cantidad de excusas, miró su condición pero miren el resultado de su incredulidad. Dice, el ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. O sea, le reconfirma, no solamente él lo está viendo, sino que el ángel Gabriel le reconfirma de quién es y de parte de quién viene. Él me mandó a hablar contigo y darte esta buena noticia, pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo. Dios no detuvo el milagro. Dios no detuvo la respuesta. Pero yo creo que Zacarías, después de pasar por eso, el dolor en su corazón por no haber creído, creo que fue muy grande. Él quedó mudo. Imagínate, que un hijo que tanto anhelaba y que a lo mejor hubiera podido disfrutar más ese embarazo con Elizabeth. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablarle a su hijo.
dentro del vientre. ¿Por qué? Porque hubo una consecuencia que Dios trajo por su incredulidad. Y no solamente fue incredulidad, fue desobediencia. Porque si el Señor le dijo que Él traería a este hijo con un propósito, ahí también entró la desobediencia en él. Y su desobediencia, después de ser tan íntegro, después de ser un hombre tan íntegro que agradaba a Dios, pecó contra Dios en desobediencia y en incredulidad. Y esto trajo una consecuencia que lo dejó mudo, sin poder disfrutar ese tiempo, sin poder, ni siquiera Dios le dio la oportunidad de que él pudiera llevarle la buena noticia a su esposa y quizás hablar acerca de eso, cómo Dios lo hizo, o conversar acerca de esa situación. Sino solo hasta que Juan Bautista nació fue que él recibió la voz. Y eso es algo muy triste y muy lamentable. Juan Bautista nació, el milagro se dio. El milagro se dio porque correspondía al propósito de Dios. Pero el disfrute de ese milagro no fue igual o no hubiera sido igual si Zacarías hubiera respondido como respondió María. Amén. ¿Tú estás orando, pero realmente crees que tus oraciones serán contestadas? Hoy Dios nos pregunta, ¿tú estás orando, pero realmente crees que tus oraciones serán contestadas? ¿Tenemos la certeza, la seguridad de que hemos recibido lo que hemos pedido? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros pedimos con fe, recibiremos aquello que hemos pedido. Entonces, tenemos la certeza, la seguridad de que hemos recibido lo que hemos pedido a Dios. Así somos nosotros. Oramos, pero no creemos. Muchas veces también, ¿qué sucede? Que nos sucede que nosotros estamos orando como le sucedió a Zacarías. Estamos orando. La palabra de Dios dice que todo lo que pidemos en oración creyendo, creo que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos, dice la palabra de Dios. Ahorita no me recuerdo el versículo, pero dice, todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás, creyendo que lo recibirás, lo obtendrás. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces con nuestras oraciones? Nosotros muchas veces nos encontramos orando, y oramos. Nos pasamos días orando, semanas orando, nos pasamos meses orando. Pero ¿cuánto de eso que estamos orando realmente estamos creyendo que lo hemos recibido y que lo hemos obtenido de parte de Dios? Porque Zacarías se encontró orando por muchos años. Elizabeth se encontró orando. Pero ellos realmente no estaban creyendo que iban a recibir ese milagro. ¿Por qué? Esta palabra misma nos los enseña. Primero él se sorprende con el ángel. Luego el ángel le dice que va a dar su hijo y le revela todo el plan. Y con todo y eso Zacarías todavía duda. Todavía que hace preguntas que reflejan su duda y su incredulidad de lo que el Señor le está diciendo. Y así también nos sucede a nosotros. Oramos meses orando. Llevamos tiempo orando, pero ¿cuánto de todo lo que nosotros estamos orando realmente tenemos la certeza, tenemos la fe, tenemos la convicción, tenemos la seguridad que lo hemos obtenido de parte de Dios? Hoy el Señor nos hace esa pregunta. Muchas veces también estamos orando, pero no sabemos que esa petición tiene esa respuesta, esa petición y esa respuesta tiene todo que ver con la voluntad y el propósito de Dios. Sin embargo, más adelante vemos a Zacarías
aún ante la presencia del ángel, quien fue enviado por Dios a darle la buena noticia. Dudó. Según esta enseñanza de la palabra, o sea, en conclusión con esta parte, no solamente para el Señor es valedero llevar una vida consagrada y de obediencia, sino que hay momentos, sino que se requiere la fe. Si estamos orando, si tú estás orando por Dios, orando a Dios, el requisito es obediencia, el requisito es consagración, sí, pero el requisito fundamental es la fe. Es creerle a Dios que Dios lo hará. Es creerle a Dios que Dios lo hará. Y es fundamental que el Espíritu Santo sea el centro de esa oración, porque Él es el que te va a dar la convicción y te va a revelar la convicción, la fe, y te va a revelar la voluntad de Dios en esa oración. El propósito de Dios en esa oración. Entonces, el nacimiento, para concluir, el nacimiento de Juan Bautista era un milagro con propósito. Aquí dice, tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor, su Dios. Entonces, Dios contestó la oración de Zacarías. Dios contestó la oración de Zacarías y dice la palabra de Dios, ¿cuál era? El nacimiento de Juan Bautista traería gozo, traería alegría. El hijo de ellos, Juan Bautista, sería grande delante del Señor. ¿Por qué? Porque llevaría a cabo su propósito. Representaba consagración este milagro. Juan Bautista estaba llamado a hacer una vida consagrada al Señor porque tenía un propósito y una misión que cumplir. También representa la llenura del Espíritu Santo y haría que muchos se volvieran al Señor. Entonces, la pregunta final es, ¿lo que tú estás orando a Dios traerá todo todo esto cuanto he dicho? O sea, lo que tú le estás orando a Dios traerá todo esto que trajo el nacimiento de Juan Bautista. ¿Traerá gozo? Esa respuesta traerá gozo. No solamente gozo a ti, sino que representará el gozo de muchos. Esa respuesta traerá alegría a ti. Y no solamente alegría a ti, sino que representará la alegría de muchos. Esa respuesta ese milagro y esa respuesta de oración será grande delante del Señor. ¿Será algo grande delante del Señor? Esa respuesta representará, y ese milagro representará consagración en tu vida. Esa respuesta traerá la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en otros. Esa respuesta hará, y ese milagro hará que muchos se vuelvan al Señor, a Dios. Entonces, si ese milagro, si ese anhelo ardiente de tu corazón, si ese sueño, si ese deseo responde todas estas preguntas, tiene todo que ver con el propósito. Esa respuesta, esa oración tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Tiene que ver con esas reservas celestiales predestinadas para ti. Con esos sueños y con todas esas cosas que el Señor preparó y predestinó cuando pensó en ti. Cuando pensó en colocarte en el vientre de tu madre.
cuando pensó en darte soplo de vida aquí en la tierra. Y que no vaya a ser como Zacarías, que te quedes mudo, que no des a luz esos propósitos, que tú pases por esta tierra y que todo eso que estaba reservado de antemano para ti en el cielo, esos sueños, esos planes, esas cosas ya concedidas de parte de Dios, no las disfrutes y no se lleven a cabo en tu vida. Entonces, necesitas volver a creer, necesitas levantarte, necesitas intensificar tu oración, necesitas buscar al Espíritu Santo, necesitas entrar más en la presencia de Dios para que todo esto te pueda ser revelado, para que puedas tener mayor claridad en cada petición, en cada oración, en cada respuesta que tú estás esperando de parte de Dios. Y para que asimismo continúes perseverando y avanzando hasta dar a luz totalmente ese plan de Dios con tu vida, esos propósitos de Dios con tu vida. Porque el Señor anhela que nosotros podamos recibirlos todo, que no se quede nada. Dios no quiere que nada se quede en esa bodega del cielo. Dios no quiere que ese casillero y esa bodega del cielo se quede sin abrir, se quede allí sin disfrutar. Porque muchos han partido de esta tierra y no alcanzaron a conocer todas esas reservas que Dios tenía en el cielo con su vida. Que Dios diseñó en su vida, que Dios diseñó mucho antes que fueran engendrados en el vientre de su madre. Recuerda, hay una bodega en el cielo que tiene sueños, que tiene propósito, que tiene planes, que tiene cosas concedidas, que tienen tu nombre, que fueron diseñadas antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Ellas están allí y quizás algunos habremos recibido parte de ella, pero no el plato completo, la plenitud de todos ellos. Y Dios quiere que lo recibamos. ¿Y por qué Dios quiere que lo recibamos? Porque nos ama, porque Él anhela bendecirnos, porque ese es el deseo del Padre Celestial. Eso ha sido su deseo y su lucha con el hombre, de que podamos ser bendecidos. Pero más allá de poder ser bendecido y de poder recibir todo esto, poder entender que todo eso tiene propósitos celestiales. Todo eso tiene propósitos terrenales, tienen propósitos que tienen que ver, que van a traer gloria al Padre Celestial, que van a agradar al Padre Celestial, que van a complacer al Padre Celestial. Propósitos que van a ser propósitos que tienen todo que ver con la extensión de su reino aquí en la tierra. ¿Cuál es el mayor plan del Señor? El mayor plan del Señor fue el plan de redención después de la creación. Entonces, todos esos propósitos, todos esos anhelos de nuestro corazón, todos esos deseos que están allí y que el Padre mismo los ha colocado en nuestro corazón, tienen todo que ver con ese plan, para que se lleve a cabo ese plan de redención aquí en la tierra, para que continúe ese plan de redención aquí en la tierra y que, hasta la venida de Cristo. Y que nosotros no nos quedemos sin cumplir, sin dejar de recibir ninguno de ellos. Entonces, bueno, este era nuestro tema de hoy. Recuerda que hay milagros en tu corazón, milagros con propósito. Amén. ¿Cuánto hoy pueden recibir esa palabra? Amén. Entonces, bueno, les agradezco de poder estar ahí, de que me pudieran acompañar en este tiempo, de que se hayan conectado. Yo espero que este mensaje haya podido ser de gran bendición para sus vidas, como lo fue para la mía.
Realmente esto fue un email del cielo, fue un mensaje que avivó mi fe, avivó esos sueños, avivó esos propósitos, avivó esos planes y que me puso en esa vía y en posición, me reposicionó para recibir todo aquello que el Señor me ha concedido y planeó de antemano para que yo lo recibiera. Amén. Entonces, espero que así como lo disfruté yo, también tú lo disfrutes, también lo recibas y sobre todo que esta palabra cumpla el propósito por el cual Dios la envió hoy, haga lo que Dios quiere que haga en tu vida y dé un fruto al 100 por 1 y que ese fruto permanezca eternamente. Amén. Bueno, si tú estás allí y nunca y escuchaste este mensaje, nunca has recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, bueno, esta es una oportunidad para tu vida, para que tú lo recibas. Y todo eso que yo estuve hablando minutos antes, tú también puedas ser parte de esto, porque esto hace parte, ese es el plan de Dios para sus hijos. Pero una manera en la cual tú puedes convertirte en un hijo de Dios es creyendo en Jesucristo, creyendo que Él murió por tus pecados y por los míos, creyendo que Él tiene un plan especial para tu vida y recibiéndolo como tu Señor y Salvador de tu vida en tu corazón y confesándolo con tu boca. Así que yo hoy te animo, te invito a que hagas esta oración conmigo y seas parte de esta familia de Dios. Si necesitas consejería, si necesitas ayuda, si necesitas oración, puedes contactarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Jehová Shalom Revival Church. Estamos para servirte y puedes contar con nosotros. Queremos darte del amor de Dios, ese amor que Dios ha depositado en nuestras vidas, y queremos que puedas crecer en el Señor Jesucristo tanto como sea posible. Bueno, te invito a hacer esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, yo hoy he escuchado tu palabra y reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido Jesús, entra a mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido, límpiame con tu sangre de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, porque quiero estar contigo toda una eternidad. Espíritu Santo, tómame de la mano y no permitas que me aparte ni a la izquierda ni a la derecha del propósito que tú tienes con mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estoy contenta de que hayas hecho esta oración, pero sobre todo el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hay una fiesta en el cielo por esta oración, por cada pecador que se convierte, por cada persona que viene a ser parte del reino de Dios. Y créeme que no te vas a arrepentir de esta decisión. Esta es la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. La mejor decisión de todas y no me arrepiento. Así que espero te afirmes en el Señor, busques de congregarte y de que puedas crecer en el Evangelio. Bueno, esto es todo por hoy. Nuevamente, gracias por estar allí conectado. Los espero en nuestro próximo programa, Tiempos de Avivamiento, todos los miércoles a las 4 de la tarde. También les invito a que puedan compartir este mensaje si fue de bendición para su vida. Y también les anuncio que tenemos estos mensajes, también se están colocando en nuestro canal YouTube Revival Church. Nos consigues como Revival Church. Allí puedes ver la repetición de todos estos programas. Y bueno, y espero pues nuevamente que haya sido de bendición de tu vida. Recuerda, este es tiempo de avivamiento, porque el avivamiento es ahora. Nos vemos. Bye bye.